Señores, retornamos a este su canal 24 para todas las empresas de cable, 69 de UHF, señal abierta en cualquier lugar del país, pero con presencia viva en las redes sociales, en @enfocado.tv. Desde ya recibimos en nuestros estudios a la doctora Claudia Almonte, con quien vamos a hablar no solamente de que mañana se conmemora el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, sería así, doctora, pero también qué tiene que ver con su alimentación, consumo de sal, consumo de todo, para lo que es el cuidado de su salud cardiovascular. Doctora, saludo. Hola, hola, ¿qué Bienvenida, tal? doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muy complacida de estar aquí nueva vez. Excelente, Gracias, excelente. gracias. Doctora, quisiéramos conocer un poquito más a fondo por qué se celebra mañana ese día tan importante para la salud del corazón. Sí, fíjese que la insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades del corazón que más invalida quizás a un paciente. Entonces, precisamente la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud ha creado este día, así como también lo hay el Día de la Hipertensión, el Día Mundial del Corazón. Esas fechas normalmente lo que desean y tienen como meta es tratar de llevar concientización a lo que es la población. Esta vez es a nivel mundial, no es un día que solo se celebra en República Dominicana, sino a nivel de todos los países, donde precisamente los profesionales de la salud, sobre todo los cardiólogos, tratan de llevar temas de concientización sobre cómo evitar la insuficiencia cardíaca, cómo prevenirla y si la padece el paciente, cómo llevar a cabo los cuidados para tratar de prolongar la vida. Se estipula que normalmente cuando un paciente es diagnosticado con falla cardíaca dura alrededor de unos 5 años de sobrevida. Es algo muy penoso, es muy parecida, yo siempre la comparo con el fallo renal o los pacientes que se dializan. Son pacientes que realmente no solamente ellos se ven afectados, sino también su entorno, su familia, porque es algo que en verdad lleva muchas rehospitalizaciones, muchas complicaciones, mucho cuidado, que de hecho siempre hay que tener pendiente que no ingiera mucha agua, que si se le están hinchando las piernas, estar pendiente de si que no tome una infección ya luego que la tiene. Ahora bien, la idea de celebrar mañana ese día, de hecho, por la Sociedad Dominicana de Cardiología, hemos hecho un video, el cual mañana vamos a compartir en las redes, precisamente concientizando a la población de cómo prevenir esto. La insuficiencia cardíaca mayormente está dada por enfermedad arterial coronaria, por ejemplo, cuando un paciente ha tenido un infarto, en una de las primeras causas, pacientes que no se cuidan, que son hipertensos, que no llevan la medicación correctamente o llevándola realmente no se optimizan lo que son los niveles tensionales. Son pacientes que potencialmente se les llega a poner el corazón grande para que la población me entienda. Sí. Eso es fallo cardíaco, cuando el corazón disminuye la capacidad de bombeo de sangre hacia el resto de los órganos, como son los riñones, el cerebro. Entonces, precisamente, esto está dado incluso también por el aumento de consumo de alcohol. Sí. Como bien tú decías ahorita, tiene mucho que ver la alimentación, alto consumo de sal, el alto consumo de grasas, o sea, un estilo de vida no adecuado, no hacer ejercicio, el sedentarismo, como muchas veces estamos viendo en nuestros niños y adolescentes, que de hecho trabajo mucho en la prevención, que desde la niñez nuestras familias deben de empoderarse para que desde niños y adolescentes trabajemos lo que es la prevención. Hoy en día sabemos que los adultos mayores de 40 años, hombres, deben de hacerse una evaluación cardiovascular, al igual que las mujeres en la edad de la menopausia. Pero si antes de esto ya tú fumas, tienes antecedentes familiares, ingieres mucha sal, mucho azúcar, has tenido un infarto, o sea, tienes mucho riesgo de llegar a un fallo cardíaco, donde, como hablaba anteriormente, la sobrevida no es más probablemente de unos 5 años luego de diagnosticada. Entonces, precisamente, la Sociedad de Cardiología, nosotros como cardiólogos tratamos de enfocarnos mucho en lo que es la prevención. Ya después que la patología o la enfermedad esté establecida, sabemos que existen medicamentos, cada día más salen nuevas guías, nuevos tratamientos modernos que tratan de paliar un poco los síntomas y también lo que es la sobrevida. Ahora bien, para llegar a esto es lo que debemos de trabajar, y gracias a Dios que ustedes como comunicadores
están prestos siempre a llevar este tipo de temas, muy colaboradores también, lo cual agradecemos. Y muchos de nuestros profesionales siempre escriben artículos o artículos en el periódico, van a la televisión, esto ayuda mucho, pero sí pedimos a la comunidad, sobre todo a las familias, que deben de empoderarse y saber que deben de conocer, por ejemplo, sus números de tensión arterial, saber sus números de colesterol, saber que no debo de ingerir grandes cantidades de sal o de azúcar. A nosotros nos gusta mucho llevar la sal a la mesa. Sí. Eso no debe ser. Muy importante, doctora. Eso no debe ser. El salero en la mesa debe evitarse. De hecho, yo en mi casa, bueno, el otro día me reí mucho con mi hija, que estaban unas amiguitas de ella estudiando allá con mi niña, y realmente hubo una de ellas que pidió el salero a la mesa, a la señora del servicio, y mi hija le dijo, no, mira mami, mira, Carla está pidiendo sal a la mesa. Y entonces ahí mismo le expliqué el por qué, concientizándole, porque ella a cada frito, tostón, le echaba un poco de sal. Eso no es correcto. A nosotros nos gusta mucho la comida un poco como saborizada, y eso no es correcto. Al aguacate se le echa sal, pierde realmente su esencia, a los fritos, y al tomate le encanta echar la ensalada en sentido general. La ensalada, la sal hace mucho daño en exceso. No estoy hablando que es no usar sal, porque eso hay que establecerlo. También el no consumo de sal puede llevar a trastornos de tiroides. Por eso necesitamos la sal. Por eso donde no hay mar, donde no hay esos restos de sal, hay más problemas tiroideos. Nosotros hoy en día en nuestro país hay muchas patologías o enfermedades de tiroides, y no es por el bajo consumo de sal, sino es que parece que la sal que se consume está poco yodada, que eso es otra porción ya. Ok. Doctora, importante, y perdóname, bienvenido, pero quiero llevarlo paso a paso. Usted hablaba sobre los últimos artículos que se han publicado, y como bien usted lo ha dicho, veo que ustedes hacen mucho énfasis en el tema del consumo de sal. Pero nos gustaría desde ya ir dándole las herramientas a nuestra audiencia y al pueblo en sentido general de cómo pueden optar para reducir el consumo de sal, porque como bien usted lo ha dicho, y vamos a ser sinceros, doctora, unos fritos sin un poquito de sal no saben a fritos, unos tostones. Pero usted me diría, pero ella el plátano trae su sabor natural, pero usted sabe que siempre está eso, pero de igual manera, usted prepara una comida, una carne, un arroz, y no le echa sal, y entonces usted no va a encontrar el sabor. Herramientas que usted crea que puedan ser un sustituto o que nos puedan ayudar a combatir ese consumo de sal, doctora. Existe la sal natural y la sal del Himalaya, y por ejemplo, no es no utilizar sal. Está estipulado, según la Organización Mundial de la Salud, que 5 gramos en el día se puede consumir. 5 gramos son como 5 cucharaditas de café, pero es que tú tienes que contabilizar en toda tu alimentación en 24 horas. Estamos hablando de que si ya la señora o tú le has echado al arroz un poquito de sal, tú tienes que contabilizar los próximos alimentos en el día, y sobre todo los enlatados, leer las etiquetas, saber qué cantidad de sal tiene, porque nosotros apenas estamos contabilizando lo que vemos, el salero, pero sin embargo no tomamos en cuenta la sal que viene en los productos procesados. De hecho, está establecido que el 75% de los alimentos enlatados, procesados, son los que más contienen sal. Entonces, por eso es que muchas veces la pasamos desapercibida en relación a otra táctica. O sea, todo es cuestión de costumbre. Si tú le dices al niño, le das un alimento al niño, y si es sin sal, ese niño va a aprender a comer prácticamente o bajo en sal o prácticamente sin sal, igual que el azúcar. Es todo como un aditivo, es la costumbre. Si acostumbras a edulcorar los alimentos, a salarlos también, obviamente, ya cuando un alimento te lo dan o te lo sirven y no tiene, tú de una vez lo percibes. Es cuestión de costumbre. Entendemos que eso hay que tratar de domarlo, básicamente, y sobre todo en los niños, que es importante, no solamente la sal. También estamos hablando de lo que es el azúcar. Hoy en día hay muchos pacientes en nuestro país
diabéticos. Según la última encuesta, alrededor de un 60% está entre sobrepeso y obesidad. Eso es basado por las altas cantidades de azúcar y altas cantidades de sal que pueden conllevar, aparte de las grasas, las comidas chatarra, que puede conllevar a lo que es el sobrepeso. Y no solamente hablar de que puede causar falla cardíaca, estamos hablando también de la hipertensión arterial. Sí. Por ejemplo, el aumento de consumo de sal puede hacer a un paciente hipertenso, al igual que si es un hipertenso ya puede descontrolar los niveles de tensión. Podemos ver también en pacientes que se le hinchan las piernas. En muchas ocasiones, cuando vemos por qué está pasando esto, en ocasiones básicamente que quizás ha aumentado lo que es la ingesta de sal en su dieta, y al reducirla entonces ya puede mejorar este síntoma. La insuficiencia cardíaca como tal, es bueno tener síntomas de alerta, sobre todo el video que vamos a colocar mañana de parte de la Sociedad de Cardiología habla y edifica sobre lo que son los síntomas. Por ejemplo, sensación de fatiga o disnea, como nosotros le llamamos, sensación de falta de aire, y más sobre todo en las noches, que te despiertas un poco con sensación de asfixia o de fatiga, sudoraciones, dolor de pecho, palpitaciones irregulares, todos esos síntomas, hinchazón de las piernas, aumento del perímetro abdominal, y no necesariamente porque estés gordito, sino sensación de que tienes retención de líquido. Puedes ir al médico para hacerte una evaluación y descartar, ya sea mediante un un ecocardiograma o estudios pertinentes, de si estás padeciendo un síntoma de falla cardíaca. Es importante establecer el diagnóstico a tiempo. Muy bien. Doctora, y para prevenir, sabe que hoy día la medicina preventiva es la que está en proyección, básicamente, antes que la curativa, porque ya cuando viene el aspecto curativo, pues ya quizás en cierto modo es arreglar algo que se ha dañado, por decirlo de algún modo. La prevención, ¿hay algún programa oficial, y usted de la Sociedad de Cardiología tienen algún programa en conjunto con las autoridades en el área para ese tipo de cambiar, digamos, esa cultura? Precisamente yo estoy presidiendo la Sociedad de Cardiología hace como unos 6 o 7 meses. Ya he tenido un acercamiento, y de parte de mi directiva también que me acompaña, al Ministerio de Salud Pública, y ayer estuvimos precisamente con el ministro de Educación. Precisamente excelente, doctora. Para tratar llevar eso a las aulas sería brillante. Exacto, ¿no? Y tratar de intervenir los niños, las escuelas, donde hay un público cautivo, básicamente, que pudiera ser más fácil llegar, ya sea con folletos, con material educativo, charlas, sobre todo también a los padres, porque nada hacemos con educar a los niños si cuando van a la casa encuentran unos padres que fuman, que toman mucho alcohol, que tienen la casa llena de alimentos no de buena salud, o sea que no tienen la despensa, la nevera con alimentos no saludables. Entonces, precisamente ayer tuvimos un acercamiento con el ministro de Educación. Óyeme, brillante. Yo creo, doctora, que si ustedes intervienen bien, perdóname, con lo que tiene que ver ahora con el tema de lo que es el desayuno y el almuerzo escolar, yo creo que eso sería brillante, porque usted sabe cuántos niños consumen estos alimentos a diario. No solamente eso, sino que en el aspecto, como le decía y le preguntaba a la doctora, quien coincidencialmente tenían esa preaccionar, que usted dice que no hace nada si el padre hace, pero si ese niño se educa, si se invierte en ese niño, posiblemente mañana tengamos menos gasto en la cura, ¿no? Porque el niño va a llegar prevenido a esa situación. Y diríamos, a veces nosotros tenemos que pensar no solamente en la sociedad que tenemos, sino en la que aspiramos dentro de 10 o 15 años, ¿no? Eso mismo hablábamos ayer, o sea, niños y adolescentes sanos serán adultos sanos. Exactamente. Es así, o sea, tratar de llevar una vida saludable desde niño es lo prioritario. La prevención debe empezar desde la niñez. O sea, las costumbres, el niño fija mucho, y así como aprende muchas cosas tecnológicas como tenemos hoy en día, entendemos que la salud cardiovascular pudiera ayudar bastante. Todo lo que tú le enseñes a tus hijos también, empoderar a las familias es importantísimo, por lo mismo que hablaba. O sea, las familias deben de estar conscientes de que se debe realizar ejercicio media hora, por lo menos 3 veces a la semana,
comer saludable, bajo en grasas, sal y azúcares, Sí. hacerse una evaluación cardiovascular, incluso saber los niveles tensionales de un niño adolescente, tomarle la presión con su pediatra o un pediatra cardiólogo y hacerse sus chequeos de análisis de colesterol, de azúcar, por lo menos 1 o 2 veces al año. Y si tiene antecedentes familiares, aún más. Estamos teniendo hoy en día ni jóvenes de 20 años hipertensos, así como de 30 años con infarto ya. Sí. Entonces tenemos que trabajar desde más temprano. Ya hoy en día no es solamente a los viejitos, a nuestros abuelos, a nuestros padres que le da un infarto, ni que sufren de un fallo cardíaco o hipertensión. Hoy en día tenemos pacientes jóvenes con la misma patología. Doctora, perdóneme, pero quiero acuñarme cuando usted habla de pacientes jóvenes. Para nadie es un secreto, y usted como especialista en la materia, sabe que siempre se ha dicho, en pasillo y en ciertos lugares, de que el tema de los jóvenes con ciertos infartos, ciertos problemas cardíacos, ha tenido mucho que ver con el tema de los estimulantes sexuales. Que eso ha influido bastante, que jóvenes sin necesitarlo, pero porque... Y los energizantes claro, también. los energizantes también. ¿Qué hay de cierto en todo esto, doctora? No, mira, como sociedad nosotros estamos opuestos precisamente al uso indebido y a una edad muy temprana de los estimulantes sexuales. Sí. O sea, eso tiene su uso Claro. y realmente es respetado, eso es para indicar por el urólogo o por el cardiólogo, pero en caso, por ejemplo, de hipertensión pulmonar, que es una patología aparte de nosotros de cardiólogos. El cóctel, el llamado cóctel, que es bastante peligroso, por ejemplo, drogas, alcohol, estimulantes sexuales, que se utiliza mucho por jóvenes, sí puede conllevar arritmias, y esa arritmia o ritmo anormal del corazón pudiera llevar a infarto o a eventos cerebrovasculares, que es lo que más hemos visto. Sí. Infarto así per se, generalmente, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de cardiopatía coronaria ya en personas más adultas o que estén usando tratamiento de nitratos, que son un tipo de medicamentos que se usan en los pacientes Sí. con infarto, que no deben de usarse concomitantemente, pueden ocurrir eventos de muerte súbita. Pero con los jóvenes la problemática mayor es los eventos cerebrovasculares, crisis de hipertensión arterial, arritmias sobre todo, y es debido precisamente al uso indebido y concomitante tanto con alcohol como con drogas. Ay, que él es cuando se crea esta mezcla de uno y otro y que conlleva Sí, este problema. Sí, así además estamos opuestos, o sea, aunque lo usen solo no es correcto, o sea, es algo que en verdad se ha puesto de moda o se puso de moda, ya no, quizás en estos días no hemos estado escuchando tantos casos de eso, pero realmente como sociedad o como cardiólogo, como profesional, estamos opuestos a que los jóvenes utilicen esto sin necesidad. Y como decía, bienvenido a los energizantes también. Esos energizantes, Sí, también el uso son parte del correctamente, cóctel. el Sí. cóctel aunado a los llamados energizantes, que también estamos totalmente opuestos. O sea, un energizante, una latita, puede contener muchísima, equivalente a muchísimas tazas de cafeína. Sí. No estamos opuestos azúcar. tampoco al café necesariamente, sino a la La cafeína. moderación en todo. O sea, todo es moderado, igual el alcohol. Fumar sí estamos opuestos, Sí. y eso las mismas industrias tabacaleras lo saben, o sea, estamos Sí. totalmente opuestos, no solamente por los antecedentes de que puede conllevar a cáncer de pulmón, sino a enfermedad coronaria, incluso en pacientes jóvenes, o sea, daña el endotelio, daña las arterias, y esto puede conllevar a enfermedad arterial periférica y obviamente cardíaca con infarto. Se me ocurre preguntarle, doctora, para orientación de nuestro televidente, porque esto es un regalo a los televidentes, ¿no? Hay dos tipos de vida hoy día. Por ejemplo, hay una persona, unos muchachos jóvenes, ¿no? Los muchachos no despectivos, sino una juventud. Condición de juventud. Condición sí. de juventud, que se la pasan frente a una pantalla, frente a un celular, encerrado prácticamente en su habitación, ya no juegan, que necesitan quizá una recomendación especial, me imagino. Y hay otros que tienen tanto estrés, que van a una escuela, que tienen que montarse en una guagua para ir a qué sé yo dónde, que están en el club, que van a esto. Entonces, a veces hay como los dos extremos. Unos que están sobresaturados de activismo
y otros que están aletargados, o aletargados no, sino en una computadora frente a una pantalla. Sí. ¿Qué recomendamos? Eso es buenísima observación. Realmente los dos extremos son malos. O sea, hoy en día, como dije, que ya estamos teniendo pacientes jóvenes y precisamente que hemos observado, cuando llega un paciente joven hipertenso a mi consulta, yo le pregunto qué vida normalmente lleva. Son pacientes de 20 y tantos años que todavía no han terminado la universidad, que ya tienen una familia y que trabajan. Entonces están llevando un estrés de lo que normalmente nuestros padres o nuestros abuelos era que llevaban. Hoy en día, además del estrés duplicado por el ambiente. Así es. El ambiente de trabajo, el ambiente o laboral, el ambiente de lo que es las presiones económicas, también lo que es hasta el tránsito. Y el deseo de superación que a veces tiene. El deseo de superación, pero está también el extremo del joven sedentario que no le gusta, quizás no utiliza los famosos juegos que normalmente los jóvenes antes hacían o se juntaban si vivían cerca con los amiguitos. Y precisamente el riesgo de estar en las calles ha conllevado a que muchos de esos jóvenes se queden en la casa, produce mayor tipo de obesidad, o sea, mayor cantidad de obesos, personas con un comportamiento emocional muy directo relacionado a lo que ven. O sea, normalmente están viendo más el YouTube o están viendo más quizás novelas, películas con un contenido que no es lo más mejor para ellos. Entonces, todo eso está conllevando a que los jóvenes, obviamente, no todos, porque hay jóvenes obviamente muy centrados, a que pueda conllevar aumento en factores de riesgo cardiovascular. Qué bien, qué bien. Doctora, nos queda apenas un minuto ya de tiempo. No quisiéramos dejar de aprovechar la oportunidad de tenerla a usted en nuestro espacio, que sabemos que su agenda es bastante ocupada y no dispone siempre de mucho tiempo para compartir con nosotros y con la audiencia. En este tramo y afinar un llamadito corto, una motivación, un estímulo para llevar una vida cardiovascular de manera saludable, usted sabe, dentro de los parámetros de posible como vive nuestra sociedad. Sí, el llamado de la Sociedad Dominicana de Cardiología a todas las familias, la población dominicana, es hacer más ejercicio, hacer sus chequeos cardiovasculares, comer sano, bajo en sal, bajo en azúcar, sobre todo tratar de hacer una evaluación cardiovascular, que es importantísimo para detectar a tiempo, y llamado obviamente al Ministerio de Salud Pública y Educación para que sigamos fortaleciendo las alianzas y trabajar por el bien común para nuestra población dominicana. Bueno, yo creo que no hubiese podido ser mejor. Excelente, doctora, excelente. ¿Por qué no fortalecer nuestra base, nuestros niños, nuestros jóvenes que van surgiendo para tener una sociedad más sana en cuanto a lo que salud cardiovascular se llama? Señores, les recuerdo que en esta planta televisora Canal 24 Santo Domingo TV, 69 de UHF y presencia en las redes sociales en @enfocado.tv. Al final pueden visitar nuestro canal de YouTube, que va a estar esta entrevista completita, esta conversación así tan clara y tan precisa, porque no debemos dejar de decir qué bien se expresa la doctora para que todo el mundo entienda cómo es el cuidado del corazón, ¿de acuerdo? Una contribución real para la pueblo. Mañana retransmitimos esta entrevista también en el canal 28, canal de la provincia de Santo Domingo, nuestro hermano y amigo César Genere, Telecanal 28 para todos ustedes. Señores, hasta mañana, aquí a las 5 de la tarde le esperamos en el 24 para todos ustedes enfocados. Hasta luego. Hasta mañana, Dios mediante.